Bueno, jóvenes, entonces comenzamos con la clase de esta semana. Antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo y por estar acá conectados. Ya sabemos de que esta no es un horario típico, pero aprovechando que tenemos tiempo y que las disposiciones presidenciales nos dictan estar en casa la mayor parte del tiempo, pues vamos a aprovechar por lo menos a avanzar con el curso que lastimosamente tuvimos interrumpido. Bueno, jóvenes, vean, para esta semana, o pues mejor dicho, para esta clase, sí voy a tratar de adelantar un poco ya directamente en los temas que directamente tenemos que ver dentro de nuestro curso y para que no nos quedemos atrás. Y al final de la clase, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, les voy a explicar cuál va a ser la próxima tarea. Hoy tenían que entregar una tarea, si se dieron cuenta ya califiqué a los que no la entregaron. Igual, si ustedes no la han entregado, entreguen eh, entregan esa tarea a más tardar hoy, por favor, y con mucho gusto se las califico. No hay ningún problema con eso. Bueno, jóvenes, comencemos. Vean, desde hace ya varias semanas he estado retrasando hablar de ustedes de la globalización, particularmente por todo lo que ha pasado en nuestro país y todas las situaciones complejas y complicadas que hemos estado viviendo, que en realidad seguimos en esa situación, pero igual vamos a intentar avanzar con eso, pero siempre tratando de vincularlo con la realidad nacional, para que ustedes entiendan cómo es que toda esta teoría, lo que siempre les he dicho, efectivamente se aplica a la vida diaria y no es solo teoría como lo que normalmente pensamos de la mayoría de cátedras. Vean, comencemos con el término globalización, que es lo que nos va a atañar esta tarde. Vean, el término globalización comenzó a utilizarse a mediados de la década pasada, más o menos para la década de 1960. El término globalización en sí solo estaba, o mejor dicho, solo era utilizado o era acuñado para el ámbito netamente económico. Y no era una no frase, sino más bien una terminología que se utilizara en la mayor parte del mundo. Obviamente la situación es totalmente comprensible, puesto que las telecomunicaciones no se habían, o no había habido la explosión de las telecomunicaciones como en este momento lo tenemos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varias cosas. Antes de eso, de hecho, se menciona que la Real Academia Española de la Lengua aún define la globalización como la tendencia de los mercados y las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Como les decía, el término globalización más que todo fue utilizado en el ámbito económico, profesional, y poco a poco se fue extendiendo. Como les mencionaba, la particularidad o la situación por la cual fue que se extendió es particularmente por la expansión de las telecomunicaciones. Sin embargo, eh, aún en la actualidad este término globalización es bastante ambiguo. ¿A qué me refiero? Porque ahora la globalización no necesariamente está restringida al ámbito económico, sino que la globalización alcanzó una situación, o mejor dicho, una expansión tan grande que ahora nos referimos no solo al económico, sino a lo político, lo cultural, lo social, y obviamente ahora está concatenado y que, como lo menciona la guía de estudios que les envié, por lo tanto no es extraño que este término muchas veces sea mal utilizado y hasta cierto punto sea confuso de entender. Eh, Ahora hay que entender una cuestión también bastante particular, y es que la globalización es un fenómeno complejo, multidimensional, característico de nuestro tiempo. Pero a pesar de que podríamos decir eso,
hay que tomar en cuenta que la globalización en realidad no es algo nuevo. ¿A qué me refiero? Y precisamente ahí nos metemos en el ámbito de la multidimensionalidad de la globalización. En principio hay que entender de que el término, o mejor dicho, la globalización, responde a una tendencia bastante terrenal, entendida como la profundización y extensión del ámbito de intercambio de bienes, ideas y personas. Sin embargo, jóvenes, a pesar de todo lo que hemos dicho, de que es un término que se acuñó en la época de la década de 1960, que tomó mayor auge más o menos hace 20 años, comenzando este siglo, y obviamente toda la expansión que ahora conocemos, hay que entender que la globalización en sí no es un fenómeno netamente nuevo, sino que es algo que ha ido evolucionando junto con la humanidad en el tiempo. De hecho, la globalización o el proceso que se entiende como globalización, que es la expansión de los conocimientos humanos a todo el territorio, es algo tan antiguo como la misma humanidad. Ahí dice que es un proceso tan antiguo que se remonta incluso a la dispersión del Homo sapiens como especie por todo el mundo hace 50.000 años. Y en este sentido, entendiendo que la globalización ha acompañado a la humanidad desde el principio de su existencia, puede decirse que un hito en el sentido de la globalización, un hito de la globalización que marcaría la aceleración del proceso y también en la transición de la humanidad hacia la edad moderna podría ser el descubrimiento de América. Entendido como lo entendemos en nuestro contexto histórico. El descubrimiento de América por parte de los españoles no necesariamente refleja o dice la realidad de cómo fue que fue descubierto el continente. Sin embargo, eso es explicación de clases de antropología más que de economía o de política o sociedad. Sin embargo, esta situación, como les menciono, marca un hito en la existencia de la globalización. ¿Por qué? Porque obviamente los europeos al venir acá, encontrar este nuevo territorio, obviamente comenzaron su expansión. Y si ustedes se dan cuenta, jóvenes, esa expansión va en todas direcciones y en muchos ámbitos. Va en lo económico, porque obviamente instauraron un sistema económico cuando llegaron a este nuevo continente. Instauraron cuestiones culturales, religiosas, como un modelo político. Y como siempre les he dicho, todo eso va vinculado a uno solo. Entonces, esa situación que se exportó de la Europa del siglo XVI, XVII, comenzó y llegó acá a América y comenzó a expandirse, o mejor dicho, a propagarse, y toda esa serie de sucesos da como resultado, 500 años después, los gobiernos o naciones que tenemos hoy día. Entonces hay que entender, jóvenes, de que la globalización es un proceso multidimensional porque viene de diferentes dimensiones, desde lo más elemental del humano, pasando por toda su existencia o procesos de, podemos decirlo, de modernización, hasta llegar a la edad actual, donde, por ejemplo, ya no es nada raro mencionar que la globalización está presente en cualquier ámbito de la sociedad actual, desde los procesos de enseñanza, de culturalidad, de economía, política. Entonces, hay que entender esa situación. También, y ya para adentrarnos, hay que entender que la globalización no es en sí una cuestión o es una situación que genere crisis. Les voy a leer parte del texto que les envié. Globalización y crisis. Como ya hemos visto, la globalización no es un fenómeno estrictamente nuevo, aunque en nuestros tiempos haya alcanzado una magnitud y una complejidad antes desconocidas. Tampoco son nuevas las crisis financieras. Se conocen desde que existe el dinero y desde que los sistemas financieros alcanzaron cierto grado de desarrollo. Y es acá, en este momento, donde quería llegar
quería hacer todo el preámbulo de la globalización para comenzar a concatenar esta situación con la realidad que estamos viviendo actualmente. Dice, a pesar de la elevada frecuencia de las crisis, entendiéndose crisis como los periodos de inflexión económica, donde obviamente hay contracción de la economía y se les conoce como recesiones, que aproximadamente son 20 años, cada 20 años a nivel mundial, un periodo, en un periodo de acelerado avance de la globalización, no existe evidencia que la globalización cause las crisis económicas. En cambio, sí hay abundantes pruebas de que la globalización favorece la extensión del contagio de las crisis y multiplica su impacto. Vean, aquí quiero hacer un pequeño énfasis y quiero explicar este párrafo en su justa dimensión. Si ustedes tienen a la mano la guía, la séptima guía de clases, ustedes se van a dar cuenta hasta abajo, donde yo cito la fuente, dice que esta es las múltiples caras de la globalización. Es un documento que yo utilicé para hacer esta clase. Está hecho por Francisco González y Peter Deacon y es del año 2009. Es un documento que ya tiene sus años, ¿verdad? Sin embargo, hay que entender una cosa. De acá a la fecha, la globalización no era que haya cambiado tanto o se le puede agregar tantos elementos nuevos, no, siguió en la misma dinámica, expandiéndose y conforme los países y territorios iban teniendo más acceso a la tecnología, obviamente la globalización iba ensanchándose en función de eso. Sin embargo, lo que estos autores proponen en el documento que yo les envié, o mejor dicho, en el documento que ellos escribieron, en la cual está basado la clase, es de que no existe evidencia que la globalización cause crisis económicas a nivel mundial. Con todo respeto, jóvenes, yo creo que en este momento, en donde estamos siendo afectados a nivel mundial por una pandemia, al parecer la principal causante de la crisis fue la globalización. Eso quiere decir de que estamos viviendo un periodo de la historia totalmente inédito. Es lo que les decía las últimas veces que nos hemos conectado. Al final de cuentas, estamos viviendo un periodo inédito totalmente para nuestra era. La última pandemia a la que nos enfrentamos, o que se enfrentó la humanidad, entiendas el concepto, fue el 1920, lo que les mencionaba, y de hecho yo todavía no estoy ni seguro si Guatemala en realidad tuvo brotes de fiebre española acá. Pero ¿qué fue lo que causó, o mejor dicho, en este momento de nuestra historia, qué es lo que hace que este pandemia, este virus que tengamos actualmente, que tenemos actualmente en nuestras sociedades, sea tan peligroso? Es el hecho de que se esparció por el mundo en menos de un trimestre. De hecho, las noticias mencionaban de que en la provincia de Wuhan, en China, estaban tratando de contener el virus entre diciembre y enero de este año. Acabamos de finalizar marzo y el virus ya estaba presente en prácticamente todo el mundo. Si bien son un par de países en África continental y algunas islas las que todavía no reportan casos, pero es precisamente por eso, por la lejanía. Y si nos vamos a ver a los países continentales que todavía no tienen, es porque no son muy desarrollados y no reciben a muchos viajeros como sí lo hace la mayor parte del mundo. Entonces, jóvenes, acá yo me atrevería a decir de que por primera vez en la historia, tomando el contexto que estamos teniendo en la actualidad, por primera vez en la historia moderna de la humanidad y desde que la globalización se utiliza como un término aceptado por la mayoría para la mayoría de ámbitos en los que convive el humano, puede ser que por primera vez en la historia de la humanidad la globalización como tal haya causado una crisis. Y me refiero, ¿por qué? Porque al final de cuentas China es una potencia mundial económica, y desde que comenzó la crisis y obviamente ellos no pudieron producir, se rompieron las cadenas de valor.
esas cadenas fueron afectando y van a hacer un efecto dominó que al final de cuentas va a afectar la economía mundial a, a niveles que nunca antes hemos visto en la actualidad. Y algo de lo que además hay que hacer énfasis es el segundo párrafo de este dato, donde dice que no existe evidencia de que la globalización cause las crisis. Sin embargo, o en cambio, hay abundantes pruebas de que la globalización favorece la extensión, el contagio de las crisis y multiplican su impacto. En este caso, jóvenes, la globalización como tal, en el entendido de que una serie de viajeros se infectaron de un virus altamente infeccioso y obviamente contagiaron a más personas que iban por todo el mundo, hicieron de que esta situación explotara en un nivel increíble. Pero además, la globalización, como está aferrada al mundo moderno en la actualidad, el hecho de que se rompieran las cadenas de valor, el hecho que todo lo que actualmente conocíamos como procesos de desarrollo y de económicos interactuados en las diferentes sociedades y países se paralizaran o se quebraran, está haciendo que obviamente la crisis vaya a ser muchísimo más profunda de lo que han pasado anteriormente. De hecho, si ustedes leyeron los documentos que yo les mandé de la BBC, si no estoy mal, el martes de esta semana, ahí se menciona de que eh, la crisis que va a afrontar el mundo va a ser mucho más severa de la que estuvo en 2008. Se van a caer los niveles del PIB, lo que estábamos hablando, entre 2 puntos o 1.8. ¿Eso qué significa? Lo que estábamos viendo en los conceptos. Recuérdense de la ley de Ockham, que por cada punto que baje el PIB, crece el desempleo. Y parece que se quedó corta esa ley porque las estimaciones de CEPAL están diciendo ahí más o menos que son entre 1.8 la desaceleración, o mejor dicho, la baja del PIB, que va a representar hasta un 10% en el aumento del desempleo a nivel regional. O sea, es una situación bien complicada. ¿Qué estamos viviendo en este momento y no sabemos cómo es que vaya a poder parar? Pero sigamos porque hay mucho todavía por analizar y discutir. Vean, también hay que entender que la globalización es un fenómeno cambiante y que es transversal. La globalización ha tenido un efecto transformador en la economía, la cultura y la sociedad a una intensidad y una rapidez sin precedentes. Eso ya lo mencionamos hace un par de minutos. Obviamente el mundo no es el mismo que era en la década de 1990. 30 años para acá, el mundo cambió dramáticamente y no necesariamente porque cuestiones que sean propias de las sociedades, sino por el avance de las telecomunicaciones y obviamente la globalización. La prosperidad global de los últimos 20 años, con altos crecimientos sostenidos en casi todo el mundo, tiene un denominador común: la participación de un mayor número de países en la economía global, su integración en los flujos comerciales y financieros internacionales. El hecho de que la globalización se haya individualizado es gracias a la revolución de las telecomunicaciones y la información. Internet se ha convertido en una herramienta personal que integra la vida de cada individuo en un universo de información, contactos y posibilidades de desarrollar todo tipo de actividades. Y prueba de eso, jóvenes, es que esta clase, por ejemplo, cuando yo ingresé a la universidad en 2006, con todo respeto, para mí era casi que impensable que recibir una clase en línea. De hecho, para mí en ese momento era todavía difícil de creer de que los celulares tuvieran tan buena definición de cámara como lo tienen ahora. Ahora imagínense, mucho menos tener internet, eso llegó como 5 años después de que yo entré a la universidad, pero al final de cuentas a lo que voy es que en un proceso tan corto, un lustro, una década, esta situación fue tan exponencial de que ahora podemos utilizar estas situaciones o estas tecnologías. Y así como lo ayudó en las situaciones netamente académicas, imagínense el impacto que tiene o que tuvo en las cadenas de producción económicas.
Eso significa, están quemando cuentas por acá, eso significa que al final de cuentas el valor que tienen las cadenas de producción globalizadas es infinitamente superior al que se tenía hace un par de décadas. Y por eso, lo último que se menciona, sin duda, el mayor riesgo de contagio y la mayor rapidez en la extensión de las crisis que finalmente conduce a amplificar su impacto con sus correspondientes secuelas de recesión y aumentos de la pobreza y la desigualdad es una de las principales cuestiones negativas que tiene la globalización. Y precisamente por eso es que me enfoqué en este tema en la actualidad. Vean, tengo que reconocer de que en clases anteriores, yo he tenido la oportunidad de ver esta clase, como les mencioné, 3 veces, en 3 oportunidades anteriores, y de hecho yo me había concentrado mucho en las bondades que tiene la globalización, porque al final de cuentas trae consecuencias positivas y que incluso sus más acérrimos detractores lo reconocen, como por ejemplo que disminuyen los costos de producción y por lo tanto ofrece productos a precios menores, aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados, aumenta la competitividad entre los empresarios y eleva la calidad de los productos, se descubre e implementa mejores tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas. En general, la globalización es bastante positiva y yo lo había abordado desde ese punto de vista en las clases anteriores, porque me parecía justo y también bueno mencionar que al final de cuentas, si bien es cierto, también hay unas desventajas que también se mencionan dentro del documento que les envié, que las pueden leer para no atrasarnos más. Lo cierto es que tenía, por así decirlo, más mejoras. Sin embargo, jóvenes, en este momento de la historia, en este momento que estamos atravesando, la situación es de que todo lo que conocíamos o todo lo que habíamos vivido dentro del mundo globalizado, dentro de la expansión de la tecnología, es totalmente inédito. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente me atrevería a decir que esto que nos está pasando, esta pandemia que está azotando el mundo, lo único que vino y hizo fue confirmar que el modelo económico en el cual el mundo se basó en los últimos 20, 25, 30 años y que mostró buenas medidas, o mejor dicho, o mostró que funcionaba en alguna medida, no soporta el impacto de situaciones naturales como esta. Es decir, eh, el mundo estaba conectado, estaba girando constantemente, pero vino un virus y nos hizo recordar lo débiles y frágiles que somos ante la existencia misma. Es decir, si ustedes se dan cuenta, un virus que no es ni siquiera, con todo el respeto que obviamente puedo decirlo, en el sentido de que tampoco quiero o sea, no quiero minimizar las consecuencias negativas de esto, pero que ni siquiera es tan mortal. O sea, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de contagiados a la mortalidad sigue estando entre un 1.5, 2%, en algunos lugares un 2.5%. O sea, es bajísimo. Imagínense si hubiera sido un virus con la letalidad del ébola. Por ejemplo, que la letalidad del ébola, el COVID-19 tiene una letalidad del 2%, el ébola que tiene, creo que tiene entre el 65 y 70%. O sea, imagínense si hubiera sido un virus de esa naturaleza, o sea, prácticamente se hubiera destruido lo que conocemos como humanidad en este momento. Pero lo que quiero llegar, jóvenes, es de que se mostró, se demostró en los últimos 3 meses, y eso es lo más complejo, en los últimos 3 meses se demostró que el mundo no está capacitado para afrontar un golpe como el que está recibiendo en este momento. Mundo me refiero a la economía y los poderes políticos como los conocemos en la actualidad. Si bien es cierto, también es también muy cierto que en este momento de la historia, por primera vez también miramos que los gobiernos están actuando en pro del bienestar de las sociedades y están incluso anteponiendo
el sector salud, incluso sobre la economía, que eso también es inédito en la humanidad. eh, no podemos, o sea, el modelo como lo conocemos fracasó. ¿Por qué? Porque vamos a caer en una crisis tan severa que se tiene que repensar la forma en que se está haciendo las cosas. Y precisamente por eso me gustaría, si ustedes pueden ahí regresar en su classroom y ver una de mejor dicho, las noticias que les mandé de la BBC. La primera es una que se llama coronavirus. Esto va a parecer mucho a una economía de guerra. La advertencia de CEPAL de que la pandemia aumentará el desempleo y la pobreza en América. Es lo que les mencionaba hace un par de semanas. O sea, no había que ser experto en economía, no había que ser una eminencia en estudios económicos para entender que cuando una economía se contrae, lo primero que va a surgir es el desempleo y por antonomasia también la pobreza. Y en sociedades como la guatemalteca, obviamente también se va a extender la brecha de la desigualdad, que es otra situación bastante complicada. Pero aquí estamos ya ante un análisis de una persona que obviamente es un economista y que trabaja en una de las autoridades eh, más respetadas en materia económica, que es la CEPAL, eh, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, eso es CEPAL. Y aquí se entrevista a una experta, pero hay dos cosas que yo quiero resaltar de esto y que ustedes entiendan en su justa dimensión lo complicado que es. Vean, acá lo que les mencionaba, comparada con la crisis económica como la de 2008 u otras que puedan haber vivido Latinoamérica, esta es la mayor. Y la respuesta de la experta de ese país dice, definitivamente mucho mayor, porque se nos avecina una recesión profunda que seguramente tendrá un costo de 2 dígitos en los próximos 2 trimestres de la economía. Y para América Latina esto es muy grave. Nosotros hemos hecho proyecciones preliminares y hemos visto que simplemente calculando el impacto de China y Europa, que son los dos principales socios comerciales en la región, el PIB de América Latina caerá en un 1.8%. Y en términos de consecuencias internas, las economías locales, esto puede alcanzar el menos 3%. Sin Además, nos enfrentamos a sistemas de salud fragmentados, donde lógicamente hay una serie de problemas. Hay grandes brechas de acceso a estos. Nosotros hemos calculado que si la economía cayera un 1.8, y recuérdense que lo que están diciendo es menos 3 puntos porcentuales, esto impactaría fuertemente a las familias más pobres y la desigualdad. De hecho, también estimamos que con esta caída del PIB y este aumento del desempleo, el número de personas que viven en la pobreza se incrementará de 185.9 millones a 219.9 millones en la región. O sea, que es grave, jóvenes. Y miren esto, y la pobreza extrema aumentará de los 67.5 millones a los 90 millones de personas. Es decir, si estamos hablando de un impacto muy fuerte en los hogares, en las personas, en las pequeñas y medianas empresas y quienes trabajan por su cuenta propia. Pero aquí hay otra situación que es un poco más complicado y que también vale la pena entender. Dice, desde el punto de vista de la salud, ¿cómo se ve un movimiento absolutamente necesario para salvar las millones de vidas? Si lo vemos solamente desde la perspectiva estrictamente económica, parece un suicidio. Aquí le están diciendo cómo es que están actuando los países de la región para tratar de salvar la vida de las personas. Dice, yo creo que no, definitivamente se han roto las cadenas de valor, lo que les mencionaba hace un par de minutos. Uno de los canales de transmisión para nuestra región es la disminución de la actividad económica de China, que era un importante destino de nuestras exportaciones, pero también uno de los países manufactureros más importantes del mundo. Y para no leerles la nota en sí, solo les voy a leer el último párrafo que dice, entonces, lo que habría que ver es cómo se va a reconstruir una economía distinta, más integrada hacia lo local,
buscando también pautas de autosuficiencia, como por ejemplo la alimentaria, que es otro de los temas que no ha salido, pero seguramente va a venir, y una muy importante escasez de comida para la región. Vean, ¿qué rescato de esta nota que les acabo de parafrasear? Que al final de cuentas lo que les mencionaba, el sistema demostró de que no es infalible. Al final de cuentas, una cuestión tan severa como una crisis económica generada por una pandemia que nunca habíamos tenido, por lo menos en la edad moderna, nos está diciendo que el humano como tal tiene que replantearse la forma en que sus cadenas de valor funcionan. ¿Cómo es que funciona la economía globalizada y por qué es que funcionaba? Es porque los países que tienen mayor capacidad económica, pongamos un ejemplo, Estados Unidos, bueno, no nos pongamos tan, bueno, Estados Unidos, eh, producen y obviamente lo que hacen es que como en sus comunidades, o mejor dicho, en su nación es más cara la mano de obra, entonces lo que buscaban era un lugar donde la mano de obra era más barata, iban a poner sus empresas manufactureras, le pagaban a las personas entre 3 o 4 veces el salario que iban a pagar en Estados Unidos y por lo tanto esas eh, esa relación económica hacía que la persona ganara más y obviamente beneficiaba en alguna medida a las personas que estaban acá. Obviamente no estaban ganando lo que iban a ganar allá, pero por lo menos había empleo. Sin embargo, jóvenes, con esta crisis, lo que se nos demostró es de que esa cadena se partió. ¿Por qué? Porque las economías están cerradas, las fronteras están cerradas. Eso significa que la economía se cayó, se paralizó, no se puede hacer negocios. Y si más adelante puede venir otros virus o otras situaciones que demuestren de que la economía se va a paralizar y que el modelo de globalización no funciona, eso va a hacer que los empresarios se replanteen la forma de hacer negocios. Y como lo decía la experta de CEPAL, eso va pensando en función de cómo hacer negocios en la región. Es decir, cómo es que entonces que Estados Unidos, Europa, países de Europa ricos o países de Asia ricos como Japón, Taiwán, aunque ellos no son el mejor ejemplo, se replanteen cómo es que sus cadenas de valor van a sobrevivir a futuras crisis. En el sentido, bueno, es cierto, voy a ganar menos, pero por lo menos ante una crisis como esta, mis empresas no van a parar. ¿Por qué? Porque ya no voy a ver al exterior, sino que voy a ver más a mis vecinos geográficos inmediatos. Entonces voy a poner no una empresa en otro estado, sino que en otro país, sino tal vez una empresa en otro estado. Y eso va a obligar a que los estados dentro de Estados Unidos se replanteen las fórmulas económicas de empleo y obviamente se aseguren de que las cadenas de valor se queden en su país. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Obviamente una desaceleración más complicada para los países en vías de desarrollo como lo son Guatemala. Y de hecho había un comentario de un joven que cuando subí estas notas, él mencionaba de que él lo miraba de una forma positiva, porque había que replantearse la forma en que hacer negocios a lo local, y efectivamente, pero el problema que yo le decía y que yo lo he visto últimamente es, por ejemplo, Guatemala tiene 30 años, y entiendas bien, Guatemala tiene 30 años tratando de buscar un modelo de integración centroamericana, para eso es el SICA, y no lo ha logrado. El mayor éxito que ha tenido el SICA en 30 años o más de 30 años de existencia es que Guatemala y no sé si es Honduras o El Salvador, pero son solo dos países, tengamos fronteras abiertas. Es el único gran logro económico que ha logrado el SICA en 30 años. Imagínense si pudiéramos unirnos o, o volvernos una integración centroamericana económica, tendríamos mucho más posibilidades de afrontar crisis como esta. Pero no, como estamos cerrados y como hacemos negocios con otros países y no con nuestros vecinos más cercanos, nuestras cadenas de valor están rotas. Eso explica por qué, por ejemplo,
la manufactura, que es la mayor generadora de empleo en Guatemala después de la agroindustria, va a sufrir un golpe brutal en los próximos meses, jóvenes. Y eso obviamente va a provocar el desempleo, lo que les mencionábamos. O sea, no sé si ustedes ya conocen algunas personas, pero por lo menos yo ya conozco un par de compañeros, amigos, conocidos, que los despidieron de sus trabajos el pasado lunes, martes, creo que sí, martes, que era 1 de abril, porque la situación ya se complicó. Guatemala, si bien es cierto, tiene una estabilidad macroeconómica, la mejor de Centroamérica, no es la mejor a nivel regional. Entonces las empresas no están preparadas para un impacto de esta naturaleza y obviamente, así como las empresas pequeñas que ya comenzaron a prescindir de los servicios de algunas personas, en su momento cuando esto se agudice, empresas más grandes van a comenzar a despedir gente y eso va a ser fatal. O sea, hay que entender eso, jóvenes. Al final de cuentas, la globalización se tiene que replantear. Obviamente el uso de la tecnología, de las telecomunicaciones, tiene que servir para unirnos más como, como sociedades, pero tiene que replantearse, ya no tiene que ser cadenas de valor multinacionales, porque ya se demostró con poco en estos 3 meses que no soportan el impacto de una situación como la que estamos viviendo. Y si pasó una vez, es muy probable que vaya a volver a pasar. Es lo que nos enseña la historia. Lo que pasa es de que no habíamos afrontado una pandemia eh, con un modelo económico globalizado. Y lo que nos demostró es de que no aguanta ese tipo de, de impactos. Ahora bien, y ahora vamos a tratar de pasar todo esto macro allá a la situación nacional. Cuando ustedes, o mejor dicho, cuando ustedes se dan cuenta de que la economía global, las cadenas de valor se rompen, es decir, las cadenas económicas se rompen, la economía se estanca y obviamente eso hace que las economías nacionales comiencen a contraerse, los gobiernos tienen que reaccionar. ¿Por qué? Porque si algo hemos aprendido en este curso, jóvenes, es de que la mayoría de gobiernos alrededor del mundo, si no es que ninguno, tiene un sistema económico puro. Es decir, son mezclas, son mix de economías autoritarias, de economías de mercado. Y para muestra un botón, Estados Unidos, ¿qué fue lo que anunció Trump después de que vio que se estaba agudizando eh, esta situación de la pandemia en su territorio? Anunció incentivos fiscales por 2.000 millones o 2.000 billones de dólares, algo así. Eh, Obviamente, en la economía liberal o el capitalismo puro, que dice que el Estado no debe eh, intervenir en la economía porque ésta se desarrolla de una forma natural. Obviamente, si le hacen caso a esa premisa, lo que va a pasar es de que el país va a colapsar, ¿no? Así de sencillo. Pero obviamente, como lo que se necesita es mantener a flote la economía, se dan esos incentivos fiscales. Que sean buenos o sean malos dependerá de la administración gubernamental en cada país. Pero entonces aterricemos en Guatemala, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Obviamente, al igual que el resto del mundo, Guatemala está siendo golpeada por esta situación. Y entonces, lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado es tratar de contrarrestarla. Ya hablamos la semana antepasada acerca del plan de reactivación económica que propuso el gobierno, el cual lastimosamente solo era una ideas que les mencioné, no había un documento físico. Y lo que fue a hacer fue a pedir la ampliación presupuestaria de 7.029 millones de quetzales. Resulta que eso pasó hace alrededor de 3 semanas. ¿Qué fue lo que pasó esta semana, jóvenes? Pues al final de cuentas se aprobó un paquete de ayuda para la pandemia del COVID-19, que desde mi particular punto de vista, jóvenes, no es el mejor. ¿Por qué?
lo que les mencionaba, al final de cuentas se estaba pidiendo 7.029 millones de quetzales para reactivar la economía, decían ellos. Pero después, ¿qué fue lo que pasó? Dentro de las discusiones de las comisiones de trabajo, cómo fue evolucionando la pandemia o el brote que tenemos aquí en Guatemala, lo que pasó fue que se fue configurando un paquete de ayuda presupuestaria para las personas más necesitadas y al final, entre prácticamente la madrugada del viernes, se aprobó una serie de leyes. La más desastrosa desde mi punto de vista es el decreto 13-2020, que es una ampliación presupuestaria de 11.000 millones de quetzales. Vean, jóvenes, la semana pasada aprobaron 3.600 millones de ampliación presupuestaria. Eso significa que a la actualidad se aprobó casi el doble de lo que en un principio el Ejecutivo estaba pidiendo. ¿Y por qué es la crítica que yo le hago? Vean, si ustedes tienen ahí la oportunidad de abrir el decreto 13-2020, que lo subí ayer, junto con una hepática declaración que hice, se dan cuenta que ahí menciona de que es una ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19. Disposiciones generales, creación de un fondo familiar, de un bono familiar, un fondo para la protección del empleo, que en términos generales es bueno. Pero la cuestión, jóvenes, es que la ampliación es de 11.000 millones de quetzales. O sea, 11.000 millones de quetzales. Y si ustedes se van a lo que querían aprobar en un principio, que es el artículo 7, ahí se mira cómo estaba desgranado, o mejor dicho, cómo estaba dividido el dinero, que era para el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Sin embargo, al final de cuentas, hubo un cambio en ese artículo de la ley, en una enmienda por sustitución parcial, si no estoy mal, del artículo 7, que está hasta el final del documento, que está firmado por la mayoría de bloques legislativos, y menciona que al final de cuentas la inversión queda de este modo. Ministerio de Desarrollo Social, Fondo Especial, aporte a pago de familia de pandemia del COVID, ahí se van a ir 6.000 millones de quetzales. 6.000 millones de quetzales, que es en funcionamiento. Funcionamiento porque no pueden poner en inversión el hecho de que le den 1.000 quetzales a una persona. Vean, o sea, es bien complicado porque no es de que yo esté en contra de que le den dinero a la gente, sino que lo que estoy en contra es la forma en que se lo pueden dar. ¿Qué me asegura que ese dinero en realidad vaya a llegarle a las personas que están muchísimo más afectadas? Y sin ir tan lejos, jóvenes, sin necesidad de que tengamos COVID-19. En Guatemala, antes de esta pandemia, había gente y va a seguir habiendo personas que solo viven con un tiempo de comida y ese tiempo de comida es una tortilla tiesa con sal. ¿Qué me asegura a mí de que ese dinero, esos 6.000 millones de quetzales que aprobaron, en realidad le van a ir a llegar a esas personas y no se van a utilizar con fines políticos? ¿Qué me asegura a mí que esos 6.000 millones de quetzales no se van a quedar en las cabeceras departamentales, donde está el grueso de los votantes en el país? Si la primera medida que tomaron fue que con el número de contador las personas podían ir a pedir su bono de 1.000 quetzales. Jóvenes, solo la gente que tiene casa tiene a nombre de suyo un contador. Estábamos diciendo que en Guatemala había un déficit, las últimas veces que nos vimos, que había un déficit de casi 1.000.000 1.700.000, si no estoy mal, o menos, alguien me corrija, de viviendas, de familias. Esas familias, ese 1.700.000 de familias que no tienen hogar, que hoy por hoy están en casas donde alquilan, que yo qué sé, no tienen un contador. Es decir,
ese dinero le va a ir a personas que tienen varias casas, que son doctores, que son médicos, que son abogados, o personas que simple y sencillamente son comerciantes y que obviamente les va a afectar, pero tal vez la persona que en realidad vive en una champa allá afuera, en el interior, que solo va comido una vez, que solo come una vez al día, a esa persona no le va a llegar el dinero. Y esa es la crítica, ¿cómo es que vamos a pretender fiscalizar 6.000 millones de quetzales de eso? Después el Ministerio de Economía recibe otros 200.000 quetzales por el aporte de un bono de protección al empleo. Lo mismo, o sea, ¿cómo nos vamos a asegurar que en realidad la persona que lo recibe en realidad es la correcta? Y después obligaciones del Tesoro, del Estado a cargo del Tesoro. El crédito hipotecario nacional recibe 2.730 millones para repartirlos a las pequeñas y medianas empresas. Pero es lo que les mencionaba en un principio, al final de cuentas esos 2.730 millones de quetzales se los van a dar en bruto al sistema bancario, no van a cobrar comisiones, o mejor dicho, no van a cobrar intereses, se lo van a dar a las personas para que lo trabajen y ellos iban a cobrar intereses. Al final de cuentas es una ayuda para el sector bancario, que para mí, si bien es cierto, aquí lo maquillaron en el crédito hipotecario nacional, entonces nosotros pudiéramos pensar, entonces el crédito hipotecario que lo va a manejar, pero no. La ley específica menciona que el crédito hipotecario lo recibe y lo distribuye a los diferentes bancos. Entonces, visto desde cualquier punto de vista, con todo respeto, jóvenes, esto es un hueveo, así de sencillo. Y si encima tenemos casi 8.000 millones de quetzales, los 6.000 del fondo del pago del bono y los 2.000 del pago de protección a los empleos que no se puede fiscalizar, ¿quién va a estar atento para fiscalizar tantísimo dinero? La Contraloría General de Cuentas no se da ni siquiera abasto para fiscalizar el proyecto de presupuesto, mucho menos para fiscalizar eso. Y para darles un ejemplo, miremos en los espejos de los programas sociales. Desde que los trajo la Unidad Nacional de la Esperanza, han sido clientelares. Los utilizó el Partido Patriota de forma clientelar. Jimmy Morales ni siquiera los pudo ejecutar en los primeros 3 años de gobierno y los últimos 4 los ejecutó de una forma clientelar para tratar de ganar votos de cara a las elecciones que iban a hacer. O sea, visto desde cualquier punto de vista, jóvenes, son 11.000 millones de quetzales, más 3.000 millones de quetzales que se aprobaron hace una semana, que suman 14.300 o 600 millones de quetzales, que no tienen un fondo fijo. Miren, si queríamos o si se quería reactivar la economía, está bien, dejen un monto de, qué sé yo, unos 2.000 millones de quetzales para darle los bonos o alimenticios a las personas que en realidad lo necesiten. ¿Y por qué no utilizar los otros 8.000 millones de quetzales en la construcción de infraestructura? Lo que les decía, aplicar las teorías económicas básicas. 8.000 millones de quetzales utilizados para la construcción de carreteras en los lugares más alejados del país, para la construcción de infraestructura crítica, centros de salud, hospitales, que en principio lo que van a hacer es que van a contratar gente que vive en esas comunidades para trabajar en esos lugares. En principio están creando un foco económico porque están obviamente inyectando el efectivo a las personas y estas a su vez van a hacer compras y obviamente reactivan la economía, pero a la vez también vamos a tener infraestructura, nos va a quedar y esa situación también ayuda para la reactivación económica. Esa cuestión es de primer semestre de economía, muchachos, o sea, no se necesita pensar mucho, pero no. Lo que hicieron fue 11.000 millones de quetzales para repartirlos a diestra y siniestra, sin que haya una clara fiscalización y sin que vaya a quedar nada para el país. O sea, son 11.000 millones de quetzales en puro funcionamiento. Otra cosa, ¿a quién le van a comprar el frijol? ¿A quién le van a comprar el maíz que van a entregar para el aporte de las familias? O sea, es un negociazo desde cualquier punto de vista si lo miras. Alexander, creo que correcto, dar también ese dinero esperando que la prioridad sea pagar la luz y agua, según ley. Exactamente lo que vos decís, o sea, las personas que alquilan no van a recibir ese pisto.
Al final de cuentas, reciben el documento, la persona que alquila la casa, lo único que quedaría es, o mejor dicho, el dueño de la casa, solo que sea tan correcto que diga, bueno, ustedes están viviendo aquí, están consumiendo y les den los 1000 quetzales, pero con todo respeto, Alexander, no creo que eso pase. Eh, o sea, es una cuestión bien complicada, vos, o sea, yo no, desde ningún punto de vista miro esto como una prioridad de reactivación económica, solo lo miro como una cuestión casuística, intentando quedar bien con las personas que de repente te pueden favorecer con un voto más adelante. Porque créeme vos, la gente que vive en las aldeas más complicadas, que apenas tiene para comer, no va a votar, vamos. Así de sencillo, no va a votar. Y si esa persona no va a votar, créeme, no le importa el político. Así de sencillo es la situación, entonces es bien complicado. Va, pero ojo, esto, jóvenes, no es lo más complicado. Y es lo que les mencionaba. O sea, en principio ya nos echaron gol, porque eran 7.000 millones de quetzales los que querían en un principio. Se volvieron en casi 14.000 millones, caja el doble, más del doble. Ojo, que esos 11.000 millones de quetzales que aprobaron para la reactivación económica, claramente dice, y se los voy a leer acá en el artículo, vamos a ver si lo encuentro también. Ampliación presupuestaria general, el artículo 7, no. Artículo 6. Adquisición de bonos del Tesoro. Se autoriza al Banco de Guatemala para adquirir bonos del Tesoro que el organismo ejecutivo emita por medio de esta ley hasta por un monto de 11.000 millones de quetzales. O sea, esos 11.000 millones de quetzales son de deuda interna. Y lo que les mencionaba, la deuda interna es muchísimo más cara que la deuda externa. ¿Por qué? Porque se paga a corto plazo y generalmente ¿quiénes le van a cobrar? ¿Quiénes le van a comprar? Los bancos. Ya esta OSA está diseñada para favorecer a un solo sector, mucho. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos más grandes a nivel nacional? Los dueños de las agroindustrias, uh, las personas que han tenido el poder político y económico durante siempre. Entonces, para serles honesto, yo desde ninguna perspectiva miro esto como un plan de reactivación económica. Entonces, es bien complicado, mucha. O sea, yo no le miro un feliz término a esta situación, en principio porque si bien es cierto que el rescate económico está pensado en 3 meses, la crisis económica no va a durar 3 meses. Es decir, que en 3 meses vamos a tocar el fondo, sí, pero la recuperación va a ser cuestión de 6, 8 meses, tal vez un año o más, o sea, no lo sabemos. Entonces esto es solo un maquillar así a la brava, sin un fundamento técnico real, y que a la larga también los está endeudando, ¿no? Mucha, porque al final de cuentas ese pisto que se endeuda no es que solo lo paguen, o sea, hay que entenderlo desde su justa dimensión. La deuda lo que hace es que limita la acción del gobierno. ¿Por qué? Porque entre más deuda tengas a más largo plazo, es decir, la cantidad de deuda que tengas que pagar en los próximos años, va a limitar la inversión que va a tener el país. Es una cadena, o sea, esta situación no es solo endeudarse ya. Pero lo que les quería decir, jóvenes, y es lo que más me preocupa, es que al final de cuentas, yo ahí les puse una convocatoria a sesiones y una orden del día, que son del Congreso de la República. Y lo que les mencionaba, estos señores están convocados a una nueva sesión plenaria para hoy a las 2 de la tarde, que muy probablemente va a comenzar después de las 4 de la tarde, cuando ya haya toque de queda. Y si no, bueno, lo voy a poner acá vamos a ver, perdón un segundo, por favor. Solo lo voy a poner, lo voy a hacer grande para que se vea en el video que voy a subir posteriormente. Y menciona, orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior, que es una cosa de ley.
el punto primero va a ser la discusión del proyecto de decreto que dispone a aprobar las negociaciones del contrato de préstamo número 4791 que se celebra entre Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución del programa Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud. Discusión del segundo debate del proyecto de decreto que dispone a aprobar las negociaciones de contrato de préstamo número 4746 celebrado entre Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo BID por $150 millones para la ejecución del programa de desarrollo de infraestructura vial. La tercera es el segundo debate del proyecto de decreto que dispone a aprobar las negociaciones del contrato de préstamo 2230 para ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de Desarrollo para la ejecución del programa de inversión de infraestructura y equipamiento hospitalario. Y el segundo debate del proyecto de decreto que dispone a aprobar la ampliación del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2020. Es decir, jóvenes, que encima de que ya nos endeudaron con 14,000 millones de quetzales, ¿se acuerdan de todo lo que habíamos hablado la semana pasada que tenían los 7,000 millones? Es eso. La inflación ahora es de 5,000 y pico millones, pero es para financiar el presupuesto de este año. Y esa deuda es la que yo les menciono que va a ir para funcionamiento, para pagar, subir salarios a las personas, por pactos colectivos que son leoninos, van creo que 20 millones para el Congreso, ahí es donde va también el pisto para el Parlacén, va pisto para el Instituto Guatemalteco de la Víctima, que está dirigido por Alejandra Carrillo, una de las operadoras políticas del Congreso del año pasado. O sea, ahí va metido un montón de babosadas que no ayudan para nada tampoco. Y si tenemos mala suerte, al final de cuentas, la ampliación presupuestaria que era de 7,200 millones de quetzales va a terminar casi con 19,000 millones de quetzales, casi 20,000 millones de quetzales, muchachos. O sea, y yo no veo por dónde la vayan a frenar, o sea, se la van a echar, así de sencillo. Van a aprobar esa deuda y ahí sí nos echaron gol, no sé. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son 20,000 millones de quetzales en deuda. Una situación nefasta para el país, muchachos. Daniel, ¿en qué beneficiaría invertir en infraestructura considerándolo a corto y no a largo plazo? Si el problema que la gente necesita es comer, ¿de qué manera? Mira, pues, es que es una cuestión bastante lógica, Daniel. Lo que pasa es que cuando la economía se contrae, las personas no invierten. Entonces la economía se estanca, ¿ya? Entonces no hay forma de hacerlo. Lo que dice la teoría keynesiana, si es que ya lo resumiste y entregaste tu tarea, es que cuando las economías se contraen, el gobierno lo que tiene que hacer es liberar efectivo. Y esa liberación de efectivo no es como lo está haciendo este gobierno, tirándolo a lo loco y dándose a la gente. No, es generando trabajo. ¿Y cuál es lo que necesita más el país en este momento? Y lo va a necesitar para largo plazo. Infraestructura crítica. La infraestructura crítica son las carreteras, hospitales, escuelas y demás centros de atención para las personas. Entonces, si vos lo que haces es, te endeudas, pero con ese endeudamiento vos vas a construir carreteras, vas a construir centros de salud y hospitales, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a generar empleo, vas a dinamizar la economía, porque obviamente cuando las personas tengan empleo, el dinero va a entrar, ellos van a comprar y se va a dinamizar la economía, pero además estás construyendo hospitales para que las personas puedan curarse en caso de que esta situación de la pandemia se controle, pero siga, y además te van a quedar las carreteras que son el corazón de la economía. Moverse, trasladar mercancías es lo que hace que la economía esté dinámica. Por eso es lo que te decía, para eso es que sirve. O sea, no se necesita ser genio para entender que lo que necesita el país en realidad es un plan de reactivación económica real. Y la reactivación económica real pasa por en realidad construir o sentar las bases de la reactivación económica, que no es más que inyectar dinero a la sociedad, pero en forma de trabajo, para que ingrese, entre la sociedad,
consuman y que obviamente esa situación se convierta en un círculo que dinamice la economía, ¿ya? De nada me sirve que vos me des 1,000 pesos mensuales durante 3 meses si al cuarto no voy a recibir, no tengo trabajo y encima de todo no hay ni siquiera la infraestructura necesaria para comenzar a trabajar o por lo menos curarme. Así de sencillo, eso es lo que trato de explicar, Daniel. ¿En cuántos años se va a lograr saldar la deuda de los 14,000 millones de quetzales? Es una pregunta algo complicada de responder. ¿Por qué? Porque esos 14,000 millones de quetzales, entiéndanse que 3,000 millones son en préstamos. Los préstamos pueden ser de 20 o 25 años plazo, dependiendo de las condiciones con las que se ha negociado con el banco. Y obviamente eso genera intereses. No es que solo vayamos a pagar los 14,000 millones, al final de cuentas se van a convertir como en 25,000 millones o algo por el estilo. Mientras que los 11,000 millones que se aprobaron hace 2 días son en bonos del Tesoro. Si no estoy mal, la ley orgánica del presupuesto menciona que la aprobación de bonos del Tesoro solo tiene una duración máxima de 5 u 8 años, dependiendo las tasas de interés 5 a 10 años, perdón, dependiendo las tasas de interés que pidas. Entonces, entre más rápido te pagan, más rápido, más interés te dan, ¿no? Es obvio, para eso es que invertís. Pero yo creo de que como están las cosas, van a ser 10 años de bonos del Tesoro, que es muchísimo más cara el interés que van a pagar a los préstamos internacionales. Entonces, en pocas palabras, te podría decir, Larisa, que la deuda de 11,000 millones se va a pagar más o menos en un periodo de 10 años y la de 3,000 millones, que fue la que aprobaron la semana pasada, no esta, sino la pasada, más o menos en un plazo de entre 20 y 25 años. Pero lo que les mencionaba, eso afecta directamente a la integración de los presupuestos de los próximos 25 años. Y recuérdense que no solo esa deuda tenemos más. Entonces, jóvenes, para rematar, y ya con esto termino la clase, en esta misma orden del día que les leí, está también el punto 5, que es discusión en tercer debate por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone a aprobar las negociaciones del contrato de préstamo 2181 que se celebra entre Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, por un monto de hasta 300 millones de quetzales para el programa de inversión y modernización del sector justicia. Entonces, jóvenes, que no se sorprendan si en las próximas horas se aprueba este préstamo y tampoco se sorprendan si en las próximas horas los diputados deciden unir fuerzas y se echan de urgencia nacional de una vez esto. Recuérdense que hay toque de queda la próxima semana. Ya el presidente en su cadena de hace un rato dijo de que no pueden salir de su departamento. Entonces, yo no miro en cómo vayan a detener esa situación. Entonces, lo que miro de acá en adelante es de que nos metieron unos golazos así, pero impresionantes, mucho. O sea, casi 20,000 millones de deuda. No he contabilizado todos los préstamos, que entiendo también son para financiar parte del presupuesto que ya se tenía aprobado para este año. Entonces, la situación pinta complicada mucho. Y al final de cuentas creo que es mi deber como docente mencionarles la realidad del país, mencionarles que si bien es cierto, la teoría menciona que la red globalizada funciona o funciona bien, pues estamos viendo que en situaciones como esta no es que funcione de lo mejor, sino al contrario, caduca. Se vienen tiempos difíciles y pues lo que tenemos que hacer es echarle ganas mucho y pensar más el voto la próxima vez que se tenga la oportunidad, porque ya se dieron cuenta que si bien es cierto entraron más de 100 nuevos, la mayoría calificada son 100 y pico, entonces se eligió más de lo mismo, ¿no? Y más de lo mismo porque lo único que están viendo es medidas casuísticas que no van a ayudar a la población en general. Bueno, jóvenes, antes de despedirme, solo les quiero mencionar cuál va a ser la mecánica de su próxima tarea, que se las voy a dejar subidas de una vez hoy. Ustedes tienen que escribir un ensayo.
y este ensayo va a ir en función de las políticas públicas que este gobierno tiene para tratar de mejorar las condiciones sociales y económicas del país. Este ejercicio por lo general siempre lo hago, generalmente no lo pondero tan alto, lo pondero de 5 puntos, pero debido a las circunstancias especiales que tenemos en este momento lo vamos a ponderar de 10. ¿En qué se va a basar? Les voy a contar junto a la tarea el plan de gobierno del partido Vamos, de Alejandro Yamatei. Ahí están cuáles son sus metas a mediano, corto, mediano y largo plazo para mejorar la economía, sociedad y política del país. El reto es que ustedes ojeen ese documento, pero también ojeen los documentos que ya subí, los decretos que acaban de publicar, que son leyes, que son políticas al final de cuentas. Y ustedes traten de realizar un ensayo donde con sus propias palabras me digan si ustedes creen que las medidas que en un principio el partido Vamos adoptó, o mejor dicho, presentó para tratar de implementar en todavía estos 3 años y pico que le quedan, son correctas y creen ustedes que va a ayudar al país a salir de sus problemas. Y también van a hacer un pequeño apartado de las ideas sobre las aprobaciones de estas leyes, ampliaciones presupuestarias y préstamos que se han aprobado en estos últimos días. Va a ser un ensayo con las mismas características del anterior, mínimo 2 páginas, creo que fue lo que les dejé, voy a revisarlo, no me acuerdo bien. Pero lo que quiero es de que con sus propias palabras traten de visualizar, analizar y entender bien este tipo de situaciones, ¿verdad? Y la próxima semana que tengamos otra clase, les explico cómo va a ser la infografía que van a presentar dentro de 15 días para que ya terminen que ya terminemos con la zona total. Hoy voy a terminar de calificar las tareas que ustedes me enviaron y espero entre hoy y mañana subirles el cuadro de zona actualizado. Y eso es todo, jóvenes. Les agradezco muchísimo su atención en esta clase, muy amables. Igual la voy a subir en un par de minutos para que las personas que no la hayan visto la puedan ver. Y les agradezco mucho. Cualquier duda, comentario, estoy a la orden. Tienen mi WhatsApp o pueden hacer las preguntas ahí por la plataforma. Espero que estén muy bien. Les deseo feliz tarde. Hasta luego, jóvenes.